Hola, bienvenidos todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Esta iniciativa de reflexión y extensión académica es producida por la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile. Hoy hablaremos sobre el uso de la tierra en construcción. Para ello nos acompaña Carolina Valdés Rojas, arquitecta, máster integrado en diseño arquitectónico, diplomada en proyecto contemporáneo en piedra, también en docencia universitaria, académica pregrado USACH y coordinadora del área de educación continua de nuestra facultad. Muy bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro podcast. Muchas gracias, Gino. Bueno, entremos. Hicimos una promesa que íbamos a hablar del valor de la tierra en la construcción y la pregunta inicial, obvia, es la revalorización de la tierra como material constructivo. ¿Es una moda? ¿Es una tendencia? ¿Una oportunidad real en expansión? Buena pregunta. Para algunos es una moda. Quizás para muchos, más que para algunos. Para muchos también es una tendencia. Para mí, yo lo veo como una oportunidad. Una oportunidad de poder, en el fondo, descubrir un poco o difundir respecto de las cualidades de la tierra que se ha utilizado desde que estamos aquí como especie habitando el planeta. Es lo más natural, es lo más intuitivo para trabajar, además, ¿ya? Pero si bien es lo más natural, lo que uno además lo más accesible, está al alcance de la mano de todo, cuando hablamos de usar la tierra como material de construcción, específicamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una materia que al combinarla con agua, combinarla con otras fibras, con otros aditivos, y al trabajarla con ciertas técnicas y a partir de la ejecución en la obra se pueden lograr distintas técnicas, ¿ya? Y distintas propiedades a través de las que se puede construir desde una vivienda solamente con tierra, ¿ya? O un muro con solamente tierra, hasta trabajarlo como relleno, por ejemplo, en un tabique de madera o en una estructura metálica, ¿ya? O sea que de verdad tiene muchas propiedades y no solo eso, sino que dependiendo de los espesores de los muros, por ejemplo, adquiere también cualidades térmicas, ¿no? Oye, pero cuéntame, más allá de la tierra, más allá del agua, más allá de la fibra textil, el tema, ¿existen nuevos componentes que permiten, o nuevas tecnologías que permiten revalorizarla aún más, que aumentan sus propiedades tradicionales? Lo que pasa es que la tierra, las propiedades que va a poder, tener en un espacio construido, va a depender mucho del clima, ¿no? Por eso se dice, o se sabe, ¿cierto?, que dependiendo del clima, de las condiciones del lugar, de las condiciones ambientales, geográficas, qué sé yo, la temperatura, las horas de soleamiento en el año, todo depende de esas características, digamos, depende de cómo se trabajen las cualidades de la envolvente y la forma de la envolvente para lograr un diseño que permita sacarle el máximo provecho a ese material. Oye, pero ¿hay aditivos químicos o aditivos naturales que se le agregan? Hay aditivos, en general, por lo menos yo y muchos de los colegas que trabajan con el material tierra, en general se trabaja con aditivos orgánicos. Ahí está, la arena, que es un componente de la tierra, pero que se la agrega para estabilizarla, por ejemplo. En el caso de la fibra textil, de la fibra como la paja de trigo, que es lo que más se utiliza, también se trabaja ya sea paja cortada, en tiras más largas, dependiendo de la técnica. Por ejemplo, en el caso de los bloques de adobe, se puede llegar a trabajar con paja cortada así en forma natural o de 15 a 20 centímetros. En el caso de los estucos se trabaja con ya la fibra mucho más molida. Entonces, ahí depende un poco de la técnica que se vaya a utilizar y para lo que se vaya a utilizar,
cómo se van a agregar esos aditivos. Entiendo. Entonces la materialidad esencial va a seguir siendo tierra. Agua y fibra vegetal, más algunos aditivos extra. Sí, pero tú me dices que también depende de la técnica que se use. Sí, de la técnica que se use. ¿Qué técnicas existen para construir con tierra o en tierra? No sé cuál es la palabra correcta. Antes de contestar esa pregunta, yo te comentaba de los aditivos que en general, de lo que yo conozco por lo menos, se utilizan más los aditivos orgánicos, ¿ya? Pero hay muchas personas que también trabajan, en el caso de la tierra pisonada, se trabaja con aditivos de cemento, por ejemplo, o con porcentajes de cal, para darle una cierta resistencia, pero ahí la tierra pierde un poquito, porque ya perdemos como esta cualidad que tiene de poder reciclarla infinitamente, ¿ya? Ahora también hay otros arquitectos que trabajan con los revestimientos, se le agrega aceite, linaza y otros componentes con los que también se puede trabajar, pero ya son químicos, o sea, también se puede, ¿ya? Con respecto a las técnicas, hay un montón de técnicas tradicionales. Está el adobe, que es la que está más difundida a nivel mundial y también a nivel latinoamericano, es decir, más del 50%. Que es un ladrillo de tierra grande, ¿no? Es un bloque de tierra cruda. Perdón, un bloque de tierra cruda, sí. Al ladrillo se le conoce más ya cuando pasa por el proceso de cocción. El bloque de tierra cruda es la más difundida a nivel mundial, digamos. Y se trabaja con distintas dimensiones dependiendo del lugar, digamos. Son técnicas muy locales, ¿ya? Están también las técnicas mixtas. En el caso del adobe, pertenece a un grupo de técnicas que se conocen como técnicas monolíticas, ¿ya? En donde la tierra actúa como estructura. Están las técnicas mixtas, en donde existe una estructura que soporta la tierra, y es decir, en donde la tierra trabaja a nivel de relleno, ¿ya? Y puede estar rellena con más o menos fibra, actuar más como aislante o como masa térmica, dependiendo de la técnica. Y están las técnicas también que, en el caso Pero espera, mira, la casa de campo tradicional chilena era un bloque grande. Si uno tuviera que construir una casa de campo chilena en tierra, ¿construiría el mismo tipo de adobe con el que se construía hace 100 años o hay mejores técnicas? El adobe es una técnica que se ha ido trabajando aquí, sobre todo en el Valle Central, y tiene ciertas características locales, ¿no? El bloque de adobe aquí en Chile alcanza hasta los 70 por 35 centímetros. Lo cual es muy grande, ¿no? Es bastante grande, sí. Y eso se construía y todavía se puede seguir construyendo. En el caso de restauraciones que se realicen o rehabilitaciones, hay que, digamos, incorporar el adobe de la misma medida, ¿ya? Pero hoy día sí se podría seguir construyendo con adobe. Y el adobe, digamos, el porte del bloque va a depender mucho de la zona. En el caso de Chile, el bloque es más grande porque estamos expuestos a muchos sismos. Entonces, bueno, hay que robustecer un poquito el muro. Y es verdad que existe como un secreto en este tipo de construcción tradicional, lo que estábamos recién hablando, respecto de que unas buenas murallas de adobe tienen que tener también un buen techo, porque el techo cumple un rol fundamental y que por eso el techo tradicional era de teja. ¿Nos puedes contar un poco de la mecánica y por qué cada uno eso es un requisito en sí mismo? Sí, bueno, aquí en Chile la técnica del adobe no se concibe sin refuerzo, ¿ya? Y en el campo hay un dicho muy difundido que dice que para una casa de tierra tiene que tener unas buenas botas y un buen sombrero, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que estar protegido frente a los agentes externos, sobre todo frente al agua, ¿ya? En el caso del agua tiene que tener unas buenas botas, o sea, un buen sobrecimiento, ¿ya? Un lugar en donde no le llegue la salpicadura de agua, por ejemplo. O en el caso del riego, la salpicadura del riego, ¿ya? Porque es erosionable el material, ¿no? Es erosionable, pero también es resistente. O sea, erosionable en el sentido que a veces una gota pequeña de agua que caiga, ¿cierto?, desde la cubierta, una cubierta, por ejemplo, que tenga alguna filtración, puede hacer mucho más daño que un chorro directo, ¿ya? Porque está todo el tiempo ahí permanentemente dañando y erosionando el muro. Y el techo, porque habitualmente, ¿por qué el techo de teja? Porque también ayuda a darle una firmeza, una consistencia a la construcción, porque uno ve vigas de madera enormes y teja chilena, digamos.
Sí, o sea, ahí hay un... ¿O hay un mito sí, del buen techo? Pues a propósito de tu dicho del sombrero. Claro, el sombrero, o sea, el tema de la teja tiene más que ver con un tema cultural, un tema del uso de los materiales más nobles, ¿ya? En el caso de la teja es la misma arcilla cocida con una forma, ¿ya? Que permite una protección. Es un sistema que es un material que le otorga un cierto peso a la cubierta, pero no es lo que afirma, digamos, el sistema, sino que lo que rigidiza son los elementos de madera rigidizantes. O sea, para que un muro tenga un buen comportamiento frente al sismo, tiene que estar rigidizado a través de distintos mecanismos, y uno de estos es la rigidización de la estructura de coronación de los muros, ¿ya? Eso tiene que estar bien rigidizado y bueno, hay todos otros elementos, ¿cierto? Esta cubierta que se alarga hasta poder, digamos, conformar un corredor. Hay pilares, ¿cierto? Hay escalerillas, hay escuadras de madera también. Todo esto ayuda a rigidizar digamos, la estructura en conjunto con la tierra, y eso es lo que permite, ¿cierto?, enfrentar el sismo. Porque me da la impresión, yo he visto construcciones de este tipo, yo diría que en la cuarta región, también como al interior, y a raíz del tema de los sismos, como que las paredes se abren desde arriba hacia abajo y se inclinan. Ese comportamiento mecánico, ¿a qué se debe? Bueno, lo que pasa es que generalmente suceden estas grietas, claro, estas separaciones en las juntas de los muros, ¿ya? Sobre todo cuando no hay escalerillas intermedias, o sea, cuando no hay un sistema de amarre perimetral, digamos, que se repita más allá de solamente el cierre o el amarre que se hace en la coronación de los muros. En la comuna, por ejemplo, ahí cuando ocurrió el terremoto de la región de Coquimbo en el 2014, si no me equivoco, se descubrió un sector ahí en Canela, ¿cierto?, en esa zona, donde las viviendas tenían refuerzos de madera muy, digamos, muy evolucionados en la técnica de lo que es el adobe. O sea, hubo muy poco daño, ¿ya? Y si bien se generaron daños a nivel estructural, estos daños eran justamente, digamos, frenados por estos sistemas de madera, ¿ya? Y pueden existir estas separaciones de la junta de los muros, pero son reparables. Hoy en día, para reparar una estructura de adobe, se trabaja mucho en Chile, por ejemplo, con malla electrosoldada, ¿ya? Con esa malla se cubre entonces todo el muro, y eso permite evitar el colapso, ¿no? Pero se puede reparar, digamos. No es que tú requieras, no es que tú necesites botar esa estructura, por ejemplo, ¿ya? Se puede reparar. Eso ya es una buena noticia. Te quiero preguntar, el tema del adobe, de la construcción, los elementos para la construcción en tierra, ¿son industrializables? ¿Existe, así como hay fábricas u hornos de ladrillo en distintas partes del territorio, hay alguien o algunos que ya estén haciendo esto? Mira, el tema con los materiales de tierra siempre tiene el problema de la estandarización, ¿ya? Porque todas las tierras tienen distintas granulometrías y distintas propiedades. Ahora, hay personas que se han, digamos, que se han atrevido a emprender con ciertos productos de tierra más estandarizados. Por ejemplo, hay empresas en España, empresas en Brasil, en Australia. Hay una muy conocida que se llama FED de Terra en España, que trabaja incluso bloques digamos, que están bloques de tierra prensada, ¿ya? Con los que se trabajan en proyectos contemporáneos. Eso está normado y estandarizado, qué sé yo, allá en España. Se ha trabajado también con el famoso BTC, el bloque de tierra comprimida. Ese sistema también está normado y está estandarizado. Pero en general, las técnicas de tierra con las que se trabaja en forma, digamos, local, en distintas partes del mundo, no son estandarizables, ¿ya? O sea, un bloque de adobe, el que se construye en Santiago, no es el mismo bloque de adobe que se construye en Concepción o con el que se construye en San Pedro de Atacama. Son distintas composiciones. Pero aparte de las composiciones, me refiero al tema de la industrialización. ¿Existe un proveedor que sea capaz de decirte, tú vas a construir o estás diseñando un conjunto de viviendas sociales y requieres 1 millón de bloques? ¿Hay alguien, claro, ¿hay alguien que las haga?
Yo acá en Chile no conozco, por eso te nombrabais esta empresa en FedDeTerra. Hay una empresa también en Chile que, bueno, tienen que haber más de las que yo no ubico, pero hay una que se llama Cobijo Sano, que trabaja con paneles de paja, paneles de madera, digamos, rellenos con paja seca, paja de trigo, ¿ya? Y eso es un elemento que está, digamos, comercializado, está normado y es posible vender. Ahora no sé cuál es la capacidad que tienen de producir, ¿fijas? Pero en el caso del BTC, podría ser, o sea, tú no requieres comprar el bloque en una empresa, sino que está estandarizado en su composición y una empresa, digamos, que fuese una constructora pequeña, podría llegar a trabajar esos bloques, digamos, y uno puede asegurarse de que se cumplen ciertos estándares. Se podría construir con eso. Ahora, lo que tiene la industrialización también, uno podría trabajar con sistemas de tierra industrializados en obra. Y ahí, por ejemplo, tenemos un material, el BTC, se puede industrializar en obra. Los bloques de adobes también tú puedes trabajar industrializándolos en obra. ¿Ya? Eso quiere decir que se trabajan en serie en la obra, ¿ya? Pero desde el punto de vista técnico y comercial, si hoy a ti te encargaran construir un conjunto de 100 viviendas sociales, ¿es posible en tierra, digamos, con material de tierra? ¿Es posible hacerlo? Sí es posible. Y lo segundo, ¿te demorarías menos? Y lo tercero, desde el costo, ¿es más barato? No sé si es más barato. Yo creo que está... Que es competitivo. Es competitivo y está muy acorde a los precios de mercado que hay hoy en día. O sea, una casa de tierra podría... Lo bueno es que la tierra es muy democrática. O sea, una persona podría construirse una vivienda de tierra a través de un sistema autoconstruido, por ejemplo, y también una constructora podría llegar a construir una vivienda de tierra ya sea en sistema mixto o utilizando acero o con hormigón, ¿ya? O bloques o un sistema más digamos de adobe, qué sé yo, tierra pisonada, pero con diferentes estándares. O sea, podría llegar a construir una casa que le costara 18 UF por metro cuadrado hasta 35, 40 UF por metro cuadrado o más, ¿ya? Eso depende mucho del estándar de calidad y terminaciones que requiere la obra. Pero tú hablas de la construcción con tierra y lo único que me has dicho que son puras ventajas casi. Es que yo le encuentro puras ventajas. Y todo el mundo la ensalza, ¿cierto? Sí. Y que resultan como evidentes. Pero existe una cultura en Chile, primero de que todo el mundo quiere su casa propia. Sí. Quiere ser propietario de su casa. Y lo segundo es que nos hemos quedado con el tema del primer piso de ladrillo, por lo menos, digamos, o de hormigón, y nadie nos saca de ahí, porque la vivienda, comillas, sólida, es lo que buscan todos los chilenos. Y de hecho hay un montón de, frente a emergencia y todo, siempre hay, no sé, oposición de quienes podrían ser los beneficiarios de casas industrializadas de otros materiales. Entonces mi pregunta es, dadas las ventajas que tiene construir en tierra, todas las ventajas que tiene, ¿qué nos falta para cambiar esa cultura de que las casas se hacen con hormigón y ladrillo? Seguir difundiendo sus cualidades, introducir más el tema del material de tierra en pregrado, por ejemplo, en la enseñanza formal. Y yo creo que eso es como valorar, ¿cierto? El material con que se construían prácticamente todas las viviendas antes de la era industrial, ¿ya? Si nosotros el hormigón lo conocemos desde el 1900, desde el inicio del 1900, o sea, y tenemos viviendas de tierra que tienen más de 200, 300 años en Chile, ¿ya? Oye, a propósito de hormigón, no puedo dejar de comentar que ayer el Ministerio de Obras Públicas presentó su corpóreo, y es una hormiga trabajadora, se supone, y su nombre, adivina cuál es. Hormigón. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya regresamos. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica.
De regreso, les contamos que se encuentra con nosotros Carolina Valdés, arquitecto, máster integrado en diseño arquitectónico, académica pregrado USACH y coordinadora del área de educación continua de nuestra facultad, con quien conversamos sobre las características y ventajas de la arquitectura y construcción en tierra. Antes de ir a la pausa, habíamos conversado de que tenemos un problema cultural para valorizar o revalorizar la construcción en tierra. Y dijimos que falta educación, falta divulgación. ¿Quiénes debieran ser los responsables de aquello? ¿En quiénes tú te imaginas que pueden ayudar a cumplir esa tarea? ¿Las propias universidades? Buena pregunta. Bueno, hay hartas personas que se han encargado de difundir durante los últimos 30 años, ¿ya? Sobre todo profesionales ligados al área de la arquitectura y el patrimonio. Fundaciones que se han creado. Por ejemplo, la Fundación Jofré se encargó muchos años también. ¿Te da la impresión de que nos salen desde que es a partir de los expertos y finalmente tienen un público reducido? Sí, a veces queda como de nicho el tema de la construcción en tierra, y pareciera ser que es un campo muy reducido. Pareciera ser que no tiene aplicabilidad como a nivel de la arquitectura contemporánea, ¿ya? Pero bueno, yo soy una convencida que sí, o sea, que es un material importante. O sea, un arquitecto hoy en día que egrese de cualquier universidad se podría ver enfrentado en cualquier momento a un proyecto de restauración o de conservación. Y generalmente esos proyectos integran alguna técnica, ¿ya? Y generalmente aquí, bueno, en la zona central, la mayoría de las construcciones patrimoniales son en adobe, ¿ya? Entonces, cuando no se conoce el material, es complejo enfrentar un proyecto de conservación. O sea, antes habíamos hablado del tema de que una de las ventajas de este tipo de construcción es la capacidad de repararlas. Y estábamos hablando de los procesos de industrialización y todo, pero ya como desde el punto de vista de la normativa, ¿es posible regularizar una casa de adobe? Por ejemplo, para la obtención, estoy inventando, de un crédito hipotecario, claro, o que cumpla con alguna norma. Sí, o sea, de adobe propiamente tal como la técnica está difícil hoy en día, ¿ya? Pero sí viviendas construidas o edificaciones construidas con técnicas mixtas en acero, en madera, perfectamente. Incluso pueden pasar como una edificación tipo A, ¿ya? Construida con acero hormigón. O sea, yo he pasado permisos de edificación como edificación tipo A, y son las que, digamos, pueden obtener perfectamente un permiso y créditos en el banco, ¿ya? Porque, entre comillas, pasa como una vivienda del material sólido. De material sólido, claro, pero ahí porque incorpora el uso del acero y el uso del hormigón, ¿ya? Pero en tema netamente de diseño estructural. Yo tengo una confusión, después de haber hablado con harto arquitecto, respecto del tema si la construcción en tierra es lo mismo que la bioconstrucción o no es así. Lo que pasa es que sí, o sea, la tierra es parte de, o sea, es un material orgánico, ¿ya? Y podría integrarse dentro del concepto de la bioconstrucción o la bioarquitectura. Está dentro de los materiales que si uno entrara a estudiar ese tema en cualquier parte, digamos, la tierra debiese ser uno de los materiales. Pero cuando hablamos de arquitectura o construcción en tierra, nos centramos y nos enfocamos específicamente en los materiales y en las técnicas que se construyen a partir de tierra, ¿ya? Con otros aditivos, pero ahí la tierra es el foco. En la bioconstrucción podemos encontrar un montón de otros materiales con los que también se puede trabajar, ¿ya? Es un poquito más amplio. Ahora, cada vez que uno inicia, me imagino, un proyecto, dado su no industrialización aún, uno de estos proyectos requieren mano de obra calificada. ¿Existen todavía aquellos maestros de antaño que saben de este tipo de construcción o hay una carencia de ellos y es necesario formarlos? Hay carencia de maestros, pero lo bueno es que todavía estamos a tiempo de recuperar ese saber. Hay maestros que están dispersados por distintas zonas, sobre todo en zonas rurales, en el Valle del Elqui yo me encontré con maestros que trabajaban la tierra. Ahora, en los proyectos que yo he trabajado con tierra, no he trabajado con personas especializadas en tierra.
¿no? Entonces, eso supone un cierto esfuerzo adicional de pedagogía, ¿o no? De parte de la persona que lidera el proyecto, sí. En este caso era yo la arquitecta. Y otros colegas también lo hacen. Cualquier economista te diría que eso encarece el proyecto, claro, y lo demora. Sí. Ahora, si tú logras formar un equipo de maestros que se vayan especializando en ciertas partidas de la obra, por ejemplo, el trabajo con las mezclas, las dosificaciones, la ejecución de los muros, la ejecución de las estructuras, ahí es posible, yo creo, que llevar a una eficiencia que en el tiempo te permite trabajar igual o más eficientemente que un proyecto con otros materiales, ¿no? En Chile la construcción en tierra, básicamente estoy pensando en el tema del adobe, y estas como que dominan el paisaje rural, más bien son, claro, las más imponentes son extendidas de grandes superficies, pero no existen obras de este tipo en más de un nivel. ¿2 pisos, 3 pisos o es ignorancia mía? Existen, pero en general las edificaciones que aún se conservan, por ejemplo, casonas antiguas del periodo colonial, en general el primer piso siempre va a ser de adobe, ¿ya? Y podemos encontrar segundos y hasta terceros pisos, pero generalmente construido en técnica mixta, puede ser en pandereta o en quincha, ¿ya? Que por el tema de los movimientos sísmicos, el segundo y el tercer piso tienden a tener una mayor oscilación. Entonces, por eso se trabaja con técnicas un poquito más flexibles para que puedan absorber de menor medida esa energía sísmica, ese movimiento, y evitar la rigidez, ¿cierto?, sobre el primer piso. Ahora, dale. Digamos, uno podría llegar, yo creo que, a construir también con adobe. Ahora, en el caso de Valparaíso, hay construcciones que están, no sé si tú has escuchado hablar del adobillo. ¿No? El adobillo, yo diría que es como una especie de evolución o una mezcla ahí entre lo que es el adobe tradicional y la técnica mixta con madera. Y fue una técnica que hasta el momento las investigaciones indican que nace en Valparaíso, y en Valparaíso tú ves que hay casas de 2 y hasta 3 pisos, ¿ya? O sea, que están construidas en una geografía muy difícil. Bueno, tiene otras dimensiones que las del adobe, es un bloque bastante más delgado, pero básicamente la misma composición que lo que podría tener un bloque de adobe: es tierra, paja y agua, ¿ya? Y permite entonces, a partir de la estructura de madera, elevarse, ¿cierto?, sobre 1 o 2 niveles. Te había preguntado hace poco rato sobre la carencia de maestros expertos como en estas técnicas, pero obvié el tema de que si tenemos constructores o arquitectos expertos en esto, y te quisiera preguntar si las universidades, y particularmente esta, están haciendo algo, van a hacer algo por integrarlo como en los programas de formación continua o en la malla curricular. ¿Dónde tiene que ir esto? Mira, interesante la pregunta. De lo que yo he podido investigar, de lo que sé, digamos, desde el año 90 se empezó a integrar ya con Hugo Pereira, que es un arquitecto que trabaja hace bastante tiempo el tema de la arquitectura y la construcción en tierra. Nacieron como los primeros cursos en universidad, como en forma de electivo, ¿ya? Me parece que en ese momento Hugo trabajó en la Universidad Central. Ahora, después de eso, un hito importante el año 2013, a partir de la gestión de Marcelo Cortés, la Fundación Jofré, se creó la red ARCOT, que integra 8 universidades estatales que se pusieron de acuerdo y firmaron un convenio con la Cátedra UNESCO de Culturas Constructivas de Tierra, ¿ya? Y a partir de eso se empezaron a integrar entonces distintos electivos, e incluso algunos, me parece, no estoy 100% segura, en el pregrado, ¿ya? En el caso de la Universidad de Santiago, desde ese mismo año se integró un electivo de arquitectura y construcción en tierra. Y todavía sigue vigente, y bueno, en este momento yo soy la profesora de selectivo, que es para alumnos de 5º y 6º año, ¿ya? Y también en educación continua hemos creado, ya estamos en el 3er año de vigencia del diplomado en arquitectura contemporánea en tierra. O sea, nosotros tenemos integrado tanto en educación continua como en pregrado la enseñanza de la tierra como material de construcción.
Bueno, con esa buena noticia te invito a hacer un pequeño corte y ya regresamos. Ya de regreso, les contamos que se encuentra con nosotros Carolina Valdés, arquitecta, académica de pregrado de nuestra universidad y coordinadora del área de educación continua de nuestra facultad. Estamos hablando sobre los desafíos, valores, ventajas de la construcción en tierra. Carolina, ¿qué debiera ocurrir para que la construcción con tierra se transforme en una técnica que contribuya efectivamente a superar el déficit habitacional? Un poco ya hemos conversado, porque son muchos los elementos que están... Son muchos los elementos. Que hay que considerar. Pero, ¿por dónde va? Mira, por el momento, por ejemplo, en el caso del diplomado, nosotros tenemos esa meta. Nuestro foco es el diseño de vivienda contemporánea, ¿ya? Pero claro, para integrar ahora ya dentro de las políticas públicas de desarrollo de la vivienda social, necesariamente tienen que haber materiales que estén integrados dentro del listado de materiales del MIMBU, ¿ya? Ahí ha habido un avance en los últimos años, gracias a algunos colegas que se han dedicado justamente a la investigación con materiales de tierra y a la experimentación. O sea, han tenido que pasar diferentes fases de certificación. De certificación en laboratorio, normativa, o sea, de cuánto resiste, por ejemplo, un panel de quincha seca con estuco de tierra, ¿ya? Un panel de fardo de paja, ¿ya? Eso se ha ido avanzando. Y se están integrando estos sistemas constructivos dentro del listado. O sea, tú ves que en el mediano plazo es posible. Es posible. Yo creo que ahora se han abierto bastantes puertas, sí. Bueno, otro mensaje optimista. Bueno, de esta forma estamos cerrando este capítulo. Gracias, Carolina, por esta interesante conversación. Y también a todas y todos, muchas gracias por escucharnos y vernos. A todos los invitamos prontamente a un nuevo capítulo de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Este y otros capítulos los podrán también reproducir en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Nuevamente, Carolina, muchas gracias por tu tiempo y por esta entretenida conversación. Muchas gracias, Gino. Bueno, hasta pronto a todos y muchas gracias.